Vamos a conversar sobre el avance del proyecto de reforma educacional junto a la diputada de la nueva mayoría, específicamente de la Democracia Cristiana, ex ministra de Educación, además, Yasna Proboste. Muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora. Desde Vallenar tomamos contacto con usted. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Aquí todavía analizando en detalle las indicaciones que el Ejecutivo ha enviado al proyecto de reforma educacional. Estamos en lo mismo. En primer término, ¿cuál es su primera impresión? ¿Cuenta o no con su apoyo el gobierno con estas indicaciones? Mire, nosotros habíamos tenido ya el lunes de esta semana una reunión con el ministro de Educación y posteriormente una reunión con los senadores de nuestro partido, de la Democracia Cristiana, y mis expectativas, para ser muy sincera, eran bastante más bajas de lo que hoy he visto en las indicaciones. En una primera lectura quiero resaltar en que el gobierno hace suya la indicación nuestra de las ATES que se organizan sin fines de lucro, cambia el plazo que nosotros habíamos señalado de 2 años, luego cambia a 5 años, pero obviamente que mantiene en que sean instituciones sin fines de lucro, y lo que nosotros esperamos es que hoy día, en el marco de la Comisión Investigadora de la Subvención Escolar Preferencial, poder hacer un conjunto de otras indicaciones que vengan a establecer un sistema mucho más riguroso a las agencias técnicas en cómo utilizan los recursos, cómo se adjudican estas asistencias técnicas, etcétera. Digamos, hacer una reforma mucho más profunda a las ATES, pero yo valoro en que el Ejecutivo haya hecho suyo nuestra indicación de las ATES sin fines de lucro. Nosotros esperábamos que el Ejecutivo repusiera la indicación que se había perdido en la Cámara de permitir el arriendo entre relacionados pero sin fines de lucro, y lo que hoy hemos visto es que se han creado distintas alternativas respecto del tema de arriendos. Por cierto, el Ejecutivo repuso esta indicación, pero también agregó otras para establecimientos que son más pequeños. ¿Diputada? No, sí, Mónica. Eso dentro de lo que usted valora, ¿hay algo de las indicaciones que a usted le parece que es inaceptable y que no está dispuesta a apoyar? Bueno, mire, precisamente el tema de los arriendos es algo que nosotros vamos a pedir cuál es el fundamento del Ejecutivo, porque toda la experiencia nos indica que efectivamente existe un lucro encubierto a partir de los arriendos, y por lo tanto yo entiendo que ha habido una petición expresa del senador Carlos Montes de abrirse a los temas de arriendo para los colegios más pequeños. Sin embargo, personalmente, lo que digo es que la subvención tiene un impacto aún mayor en colegios más pequeños, y por lo tanto permitirles a ellos el arriendo entre relacionados tiene un impacto aún mayor respecto de los recursos de la subvención que están destinados a los aprendizajes de los estudiantes. Diputada, entonces, para entenderlo bien, en ese sentido, Mónica, conocer más el detalle. Pero para entenderlo bien, ¿usted cree que el permitir para los colegios más pequeños el arriendo entre partes relacionadas con fines de lucro puede terminar resultando en un lucro encubierto? Absolutamente. No hay ninguna razón. O sea, la fórmula inicial del gobierno era que los sostenedores debían ser propietarios de sus activos esenciales, entre ellos la infraestructura. Y a nosotros nos parece que esa es una muy buena fórmula, y que el gobierno tuvo que desechar esa alternativa por una serie de cuestionamientos que existieron en un momento determinado, desde que ahora el Ministerio se iba a convertir en inmobiliario, etcétera. Pero lo que buscaba inicialmente el proyecto era que los sostenedores fueran propietarios de sus activos esenciales y que por lo tanto no sacaran recursos de la subvención para estos temas. Ignacio Walker, nosotros hemos visto, Mónica. Sí, es que Ignacio Walker, el presidente de su partido, la ADC, dice que colegios como los de hasta 400 alumnos no lucran, que apenas en el fondo les alcanza para funcionar, entonces que ahí no hay lucro, prácticamente. Bueno, pero mire, estamos hablando de permitir arriendos entre personas relacionadas. Y por lo tanto, efectivamente, ahí hay un lucro encubierto. Y si nosotros pensamos en esta idea del senador Montes de colegios más pequeños, es decir, aquí el impacto es aún mayor respecto a los recursos de la subvención. Entonces, permitir que existan arriendos porque aquí lo que estamos hablando es arriendos entre personas relacionadas. No estamos hablando de arriendos entre personas, entre terceros no relacionados, que ahí uno podría decir
ya tiene una justificación porque él no es dueño de esta infraestructura y por lo tanto tiene que pagarle a un tercero. No estamos hablando de eso, Mónica. Estamos hablando de arriendos entre personas relacionadas, es decir, yo soy socio de la inmobiliaria y soy socio de la escuela y me pago un arriendo. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que estaremos muy atentos del debate que se haga en el Senado respecto de este punto, de ver cuáles son las definiciones y los análisis que se hagan respecto de estos temas. Además, Mónica, en estas indicaciones, el Ejecutivo ha creado una nueva forma de establecer un aporte a la infraestructura, que también es nueva. Y por lo tanto, ahí lo que esperamos, más allá de la letra de la indicación, es conocer cuáles son los estudios, cómo esto va a impactar en materia presupuestaria y cuál es el universo de establecimientos que se van a poder acoger a esta medida. Diputada, ¿está usted dispuesta a que vaya a comisión mixta incluso el proyecto y se retrase su aprobación más allá del 31 de enero si es que no ven satisfecho este punto de los arriendos entre partes relacionadas con fines de lucro? Mire, yo personalmente creo que no tiene ninguna situación de dramatismo en que aquí se puedan ir quemando todas las etapas legislativas. Y cuando uno entiende que estas iniciativas llegan después de vuelta para un tercer trámite en la Cámara de Diputados, perfectamente pueden existir diferencias y discrepancias en temas de fondo. Y para eso la comisión mixta es un mecanismo que está contemplado, lo hemos hecho para un conjunto de otras indicaciones de proyectos de ley, y yo la verdad le restaría absoluto dramatismo. Mire, hace pocos días atrás tuvimos una comisión mixta que se constituyó inmediatamente entre diputados y senadores en la tarde y se despachó el proyecto en los días siguientes. Entonces yo en esto no le quito el cuerpo al diálogo, al fundamento, a poder contrastar posiciones respecto de lo que nosotros creemos en educación. Y nosotros vamos a mantener nuestra convicción respecto de que la educación es un derecho social y que el Estado debe garantizar. El ministro de Educación debió haber concordado junto con los senadores, también con los diputados, las modificaciones y las indicaciones. Mire, a mí me parece que no me corresponde a mí pronunciarme respecto de cómo el Ejecutivo toma un determinado camino. Pero obviamente que lo que nosotros esperamos siempre es que exista una convergencia al menos entre los parlamentarios de los partidos de la nueva mayoría, que somos quienes hemos colaborado no solo para el triunfo del gobierno de la presidenta Bachelet, sino que hemos comprometido un programa de gobierno en el cual le dijimos a los chilenos y chilenas que en el mandato de la presidenta íbamos a terminar con el lucro, íbamos a terminar con el financiamiento compartido y que íbamos a terminar progresivamente con el tema de la selección. Y lo que uno ve es que este es un proyecto como en la típica idiosincrasia chilena, como que casi, así es como el fútbol, jugamos tan bien, casi ganamos. En esto, mire, lo hemos hecho tan bien, pero casi terminamos con el lucro, casi terminamos con la selección, y lo que esperamos es no ser demasiado mayores para ver el término del copago. ¿Sería un error, como dice Fulvio Rossi, si es que no se logra la unidad de los parlamentarios del Pacto Nueva Mayoría en torno a este proyecto? Mire, y el propósito es cumplir con un programa de gobierno, y el propósito es que nosotros seamos capaces de garantizar la educación como un derecho social y poder eliminar todo atisbo de educación como un negocio. Perfecto. Diputada Yasna Proboste, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. ¡Feliz año! Y feliz año para usted también, y gracias en especial, le estamos agradeciendo a todos los invitados que nos acompañan en este primer día laboral del 2015. No, yo tuve una agenda muy intensa con el presidente del Colegio de Profesores en Copiapó, estuvimos ahí visitando al organismo Contralor, al Ministerio Público. Ha sido un día muy intenso y eso está bien para comenzar el año, Mónica. Gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. Y los despido a ustedes también. Termina CNN Prime, nos reencontramos el lunes con más noticias que por supuesto no se detienen durante todo el fin de semana aquí en CNN Chile con la mejor cobertura y el mejor equipo también. Que estén muy bien, buenas noches.